Verás, cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, entra en un reino donde los apegos terrenales pierden su control y la eternidad se vuelve real. Esto no es solo soledad, es tierra sagrada. Es el lugar donde el alma descubre su verdadera dependencia. No de la aprobación de los demás, ni de la estabilidad material, ni de las comodidades efímeras, sino de la presencia del Dios vivo. Algunos de los hombres más grandes que han caminado sobre esta tierra pasaron tiempo en el desierto del aislamiento. Abraham se alejó de todo lo familiar para seguir una voz que no podía ver. José fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado antes de que el sueño se hiciera realidad. Elías se enfrentó solo a reyes y profetas de dioses falsos. Todos atravesaron el fuego de la soledad, pero ninguno caminó solo. Y tú tampoco lo harás. No estás abandonado. Tú. Estás siendo refinado. No estás siendo olvidado. Estás siendo preparado. Dios está obrando en ti una obra que ningún hombre puede ver. Sin embargo, por eso no debes rendirte. No maldigas el silencio. No huyas de la quietud. Permanece en ella. Algo sagrado está sucediendo. Cuando el mundo te deja atrás, cuando los amigos se alejan, cuando los seres queridos no comprenden, cuando te encuentras al borde de tu propio ser y dices, Dios, no puedo dar un paso más. Ahí es cuando el cielo responde con poder. Ahí es cuando surge la fuerza. No es tuya. Ahí es cuando llega la paz en medio de la tormenta. No porque las olas se detengan, sino porque finalmente viste a quien camina sobre las aguas. La fe no se forja en la comodidad, sino en la contradicción. Cuando todo te dice que estás solo, pero eliges creer que te sostienen. Cuando todo te dice que has terminado, pero escuchas la voz apacible y delicada que dice, aún no he terminado contigo. Eso es fe. Esa es una creencia probada por el fuego. Y eso es inquebrantable. Dios siempre ha estado ahí para aparecer cuando todas las demás opciones se han agotado. No necesita condiciones favorables. Él no necesita una multitud. No espera el momento perfecto según los estándares humanos. Entra en la celda, en el foso de los leones, en el horno de fuego. No después de la crisis, sino justo en medio de ella. Y lo hace una y otra vez por quienes invocan su nombre. Puede que hoy te sientas ignorado. Quizás nadie vea tu dolor. Quizás vean tu fuerza, pero no tu lucha. Ven la sonrisa, pero no las noches de insomnio. Y quizás, solo quizás, has empezado a creer la mentira de que tienes que cargar con todo esto solo. Pero vine a decirte que no es así. Nunca debiste hacerlo. Hay alguien que se mantiene más unido que un hermano. Uno que nunca te dejará ni te abandonará. Uno que es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno cuyos ojos están puestos en el gorrión y cuyos brazos te sostienen incluso ahora. Él ve las batallas ocultas. Ve los lugares destrozados. Ve las lágrimas que nadie más ve. Y él dice, eres mío. No te he olvidado. No estás solo. Hay una clase de oración que solo surge cuando uno se queda sin opciones. No es pulida, no es bonita, es cruda, es real, es desesperada. Es el clamor que surge del polvo y las cenizas y dice, Dios, si no te presentas, no lo lograré. Y ese tipo de oración conmueve el cielo. Cuando llegas al límite de tu ser, llegas al principio de la gracia. Y la gracia no es un concepto frágil. La gracia es una fuerza. Te levanta cuando te fallan las rodillas. Te sostiene cuando te faltan las fuerzas. Te envuelve en misericordia cuando vuelves a fallar. La gracia es la mano de Dios que te saca del pozo, no porque te la hayas ganado, sino porque te ama. No sé por qué valle estás caminando. No sé cómo se siente el silencio en tu vida, pero sí sé esto. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Cuando el mundo se desvanece,
cuando la gente se aleja, cuando las puertas se cierran, Dios permanece. Y no solo permanece, sino que restaura. Dios no solo se sienta contigo en tu quebrantamiento, sino que te reconstruye. No solo te consuela en tu dolor, te da belleza en lugar de cenizas, te da fuerza en tu debilidad, convierte el duelo en danza, convierte el llanto en alegría. Hay un futuro para ti, hay esperanza más allá del dolor. Hay vida después de la pérdida. Pero no la encontrarás buscando la aprobación de la gente ni los placeres de este mundo. La encontrarás de rodillas, a solas con aquel que te formó en el vientre materno y conoce la cantidad de cabellos que tienes. No desprecies esta época, no apresures el proceso. Entrégate a él. Deja que te purifique. Deja que te simplifique. Deja que te acerque al único que puede saciar lo más profundo de tu corazón. Este mundo está lleno de ruido, opiniones, distracciones y mentiras. Pero cuando estás a solas con Dios, ese ruido se desvanece, y lo que queda es la verdad. Lo que queda es el amor. Lo que queda es poder. Ese poder te llenará. Ese amor te cambiará. Esa verdad te hará libre. Llegará el día en que recuerdes esta época. No con amargura, sino con gratitud. Dirás, fue en ese lugar solitario donde aprendí a escuchar. Fue en ese valle oscuro donde encontré la luz. Fue cuando no tenía a nadie más que me di cuenta de que Dios era todo lo que necesitaba. Y cuando te levantes de este lugar, llevarás algo inquebrantable. Tendrás un testimonio forjado a fuego. Hablarás con autoridad, no porque lo hayas leído en un libro, sino porque lo viviste en tus huesos. Llevarás paz a lugares caóticos. Llevarás esperanza a personas destrozadas. Y cuando te pregunten cómo sobreviviste, dirás, no tuve a nadie más que a Dios. Y eso fue suficiente. No estás descalificado. No estás demasiado perdido. No estás irreparable. De hecho, estás justo donde necesitas estar para que se manifieste un milagro. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, está listo para ser usado por Él. Él ya no se apoya en sistemas de apoyo superficiales. Ya no se emborracha con aplausos. Ya no persigue lo que nunca puede satisfacer. Está de pie sobre la roca. Y ese tipo de hombre es inquebrantable. Este no es el final de tu historia. Este es el capítulo que lo cambia todo. Mantente fiel, mantente humilde, mantente disponible. Dios no ha terminado. Está escribiendo algo hermoso, aunque ahora mismo solo veas líneas discontinuas. Confía en el autor. Él termina lo que empieza. Cuando un hombre se encuentra en la profundidad de la soledad, es fácil que se sienta abandonado por el mundo. El silencio de una habitación vacía, la ausencia de voces y la falta de presencia humana pueden ser abrumadores. En esos momentos, la soledad puede sentirse como una maldición, un doloroso recordatorio de lo perdido o de las relaciones que se han desvanecido. Pero, ¿y si esta misma soledad no fuera una maldición en absoluto? ¿Y si fuera el espacio sagrado donde Dios obra con mayor poder en la vida de una persona? Lo cierto es que la soledad es a menudo donde se produce la transformación, donde una persona puede escuchar la voz de Dios con mayor claridad y donde su alma puede moldearse para algo mayor. Es en la quietud, en los momentos de soledad, que una persona puede liberarse de las distracciones del mundo. El ajetreo de la vida a menudo ahoga la apacible y delicada voz de Dios. En el ruido de la vida diaria, nos bombardean opiniones, expectativas y exigencias interminables. Pero cuando una persona está sola, sin la presión de complacer a los demás ni de responder al constante ruido, se vuelve más fácil escuchar, reflexionar y estar en silencio en la presencia de Dios. En la soledad, una persona es invitada a una relación más profunda con su Creador.
No hay nadie más a quien impresionar, nadie más a quien rendirle cuentas. Solo la conexión sin filtros entre el alma y el Todopoderoso. Este es el espacio donde Dios puede comenzar su obra de transformación personal. Las distracciones que una vez nublaron su mente desaparecen y comienza a ver con claridad. La soledad permite al hombre confrontar lo más profundo de su corazón, las partes que a menudo están ocultas al mundo e incluso a sí mismo. Es en el silencio que podemos ver nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Pero esto no es motivo de desesperación. Es una oportunidad para crecer. Porque es en estos momentos que Dios puede encontrarnos donde estamos, no a pesar de nuestras debilidades, sino gracias a ellas. Dios no llama a los perfectos, llama a los quebrantados, a los cansados, a los que no tienen a quién recurrir. Y en la quietud, comienza a moldearnos en quienes siempre debimos ser. Además, la soledad no es solo un lugar de introspección. También es un lugar de revelación. Es en la quietud donde podemos escuchar la voz de Dios con más claridad que nunca. Sus palabras pueden atravesar el ruido de nuestras vidas y penetrar nuestros corazones con verdad, sabiduría y guía. Cuando las distracciones desaparecen, la voz de Dios se vuelve la voz más fuerte en nuestras vidas. Es en la soledad donde verdaderamente podemos entregarle nuestros planes, ambiciones y deseos. Dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas y, en cambio, nos abrimos a su guía. En ese momento de entrega, comienza la transformación. En la soledad, no estamos abandonados. Estamos siendo preparados. Dios usa este tiempo para refinarnos, enseñarnos y fortalecernos para el camino que nos espera. Aunque pueda resultar incómodo, incluso doloroso, es en estos momentos de aislamiento que nos convertimos en quienes siempre debimos ser. Dios obra a través de nuestra soledad para acercarnos a Él y ayudarnos a ser más como Él. La soledad no es un lugar de vacío. Es un lugar donde la plenitud de la presencia de Dios puede llenarnos, renovarnos y transformarnos de adentro hacia afuera. A lo largo de la historia, muchas de las personas más grandes no alcanzaron la grandeza gracias a la fama, la fortuna o los aplausos, sino a épocas de soledad y desafío. Es en el desierto, lejos de los focos de atención, donde Dios suele realizar su obra más profunda en la vida de una persona. Cuando Moisés huyó al desierto, cuando David pastoreaba ovejas, cuando Jesús se retiró al desierto, no estaban siendo abandonados, estaban siendo preparados. El desierto no es el final de la historia. A menudo es el lugar donde Dios comienza a moldearnos para la obra que nos espera. El desierto, por su naturaleza, es un lugar de aislamiento y adversidad. Es un lugar donde las comodidades del mundo desaparecen, dejando a la persona solo con lo que realmente importa. En el desierto, no hay distracciones, ni aplausos, ni validación externa. Solo hay una persona y su Creador. Y es en este entorno, tranquilo y desafiante, donde Dios obra de maneras que no siempre podemos comprender en el momento. En el desierto se produce una profunda transformación que prepara a la persona no solo para el éxito, sino para una vida con propósito. Piensen en Moisés. Antes de poder liderar una nación, pasó 40 años en el desierto, un exiliado, un fugitivo que huía de sus errores pasados. Pero en el desierto aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Experimentó la voz de Dios en una zarza ardiente. Y fue en ese momento que comprendió que su vida formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Si hubiera estado en Egipto, rodeado de poder e influencia, tal vez nunca habría aprendido las lecciones que le enseñó el desierto. El desierto no fue un castigo para Moisés,
fue el lugar donde Dios lo preparó para un propósito divino que cambiaría el curso de la historia. David también fue ungido rey, pero no se sentó inmediatamente en un trono. En cambio, pasó años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo a la fuga. Fue en estos años en el desierto que David creció en fuerza, carácter y confianza en Dios. Aprendió a guiar a la gente no mediante el poder militar, sino mediante la humildad y la confianza en el Señor. Escribió muchos de los salmos durante este tiempo, expresiones de profunda emoción, fe e intimidad con Dios. Si hubiera ascendido al trono sin estos años de formación, tal vez no habría estado preparado para liderar con la sabiduría y la gracia que marcaron su reinado. El desierto no es solo un lugar físico. A menudo es una condición espiritual que muchos de nosotros experimentamos en nuestras vidas. Hay momentos en que nos encontramos en épocas de dificultad, pérdida o transición. Durante estas épocas, podemos sentirnos lejos de la presencia de Dios, lejos de su propósito para nuestras vidas. Pero la verdad es que estas épocas de desierto a menudo son los lugares donde Dios nos prepara para algo mayor. No son callejones sin salida, sino plataformas de lanzamiento para lo que nos espera. Así como Dios llamó a Moisés y David a salir del desierto en el momento señalado, también nos sacará de nuestras épocas de desierto cuando sea el momento oportuno. Pero la preparación que ocurre en el desierto no debe subestimarse. Es en el desierto donde aprendemos a confiar únicamente en Dios, donde somos probados y refinados, y donde descubrimos una fuerza que nunca supimos tener. La época del desierto puede ser difícil, pero es en estos momentos de prueba y aislamiento que nos formamos como las personas que Dios necesita que seamos para cumplir sus propósitos. Es en el desierto donde aprendemos a confiar. Aprendemos que Dios es fiel, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Aprendemos que su provisión es suficiente incluso cuando nuestros recursos parecen limitados. Aprendemos a escuchar su voz con claridad en la quietud del desierto, lejos del ruido del mundo. Y es aquí donde descubrimos una intimidad más profunda con Dios, una relación que se basa en la confianza y la seguridad, más que en el aplauso de la multitud o la aprobación de los demás. El desierto no es un lugar del que huir, es un lugar para abrazar. Es donde Dios nos moldea, nos refina y nos prepara para lo que nos espera. Así que cuando te encuentres en una época de soledad, lucha o confusión, recuerda esto. No te han olvidado. Te están preparando. El desierto puede ser incómodo, pero no es el final. Es el lugar donde Dios te está preparando para algo mucho mayor de lo que imaginas. En lo más profundo de la desesperación, cuando el peso del mundo se siente demasiado pesado para soportarlo y la fuerza para seguir adelante parece desvanecerse. Es en estos momentos de debilidad donde la fuerza de Dios se revela con mayor profundidad. Para muchos las debilidades son algo que debe evitarse u ocultarse, una señal de fracaso o incompetencia. Pero a los ojos de Dios, no es una debilidad de la que avergonzarse. Es precisamente donde su fuerza se manifiesta con mayor plenitud. Es en los momentos en que una persona siente que no puede seguir adelante, cuando se ve despojada de su propia capacidad y poder, que encuentra una fuerza que la supera. En estas épocas nos enfrentamos a nuestras limitaciones, a la dura realidad de que hay situaciones en la vida que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar y resultados que no podemos determinar. Es en estos momentos de impotencia donde la fuerza de Dios se hace más evidente. Su poder, obrando a través de nuestra debilidad, es la fuerza más hermosa y transformadora del mundo. Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la Iglesia primitiva, habló de esta profunda verdad al describir sus propias luchas y dificultades.
Oró 3 veces para que Dios le quitara una espina que lo atormentaba. Pero la respuesta de Dios no fue quitarle el dolor, sino declarar: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. La respuesta de Pablo a esta revelación divina fue profunda. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconoció que no era en su fuerza donde la gloria de Dios se revelaba más plenamente, sino en su debilidad. En ese lugar de vulnerabilidad, Pablo pudo experimentar la suficiencia de la gracia de Dios y la profundidad de su poder. Este concepto parece contradictorio con la comprensión que el mundo tiene de la fuerza en la sociedad. Se nos enseña a confiar en nuestras propias capacidades para superar la adversidad con pura fuerza de voluntad, para superar los desafíos mediante la fuerza y la determinación personales. Pero Dios nos llama a una manera diferente de pensar. Nos invita a renunciar a nuestra dependencia de nosotros mismos y a confiar en su poder. Él nos muestra que la verdadera fortaleza no reside en lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino en lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando estamos dispuestos a admitir nuestra necesidad de Él. Cuando nos encontramos en nuestro punto más bajo, cuando nos sentimos completamente impotentes, a menudo estamos más abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas. Es entonces cuando dejamos de depender de nuestro ingenio, sabiduría o recursos y comenzamos a apoyarnos plenamente en Él. En nuestra debilidad, dejamos espacio para que el poder de Dios brille. Su fortaleza no nos llega de la manera que esperamos. No es una fortaleza humana, definida por el poderío físico o la autosuficiencia. Es una fortaleza divina, un poder suave, pero inquebrantable. Un poder que nos da el valor para levantarnos cuando queremos caer, la sabiduría para saber qué hacer cuando estamos confundidos y la paz para perseverar cuando nos sentimos abrumados. La fortaleza de Dios no anula nuestra debilidad. Se perfecciona a través de ella. Es como si Dios tomara nuestra fragilidad y, mediante su gracia, la transformara en algo hermoso, algo poderoso. En momentos de desesperación, cuando estamos quebrantados y cansados, Dios nos encuentra con el poder para levantarnos de nuevo. Su fuerza nos sostiene cuando no podemos sostenernos solos. Su fuerza nos sostiene cuando nos fallan las piernas. Su fuerza nos levanta cuando estamos demasiado cansados para seguir. La belleza de esta fuerza divina es que nos transforma. Salimos de las pruebas, de los momentos de debilidad, más fuertes que antes. No porque lo hayamos logrado con nuestras propias fuerzas, sino porque permitimos que Dios obrara a través de nosotros. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, nos abrimos a su poder transformador. Salimos de la debilidad no como la misma persona, sino como alguien que ha sido moldeado, refinado y empoderado por Dios mismo. La verdad es que la fuerza de Dios no se nos da en ausencia de debilidad, sino en medio de ella. Es cuando somos débiles que podemos experimentar su fuerza en su forma más pura. Cuando sentimos que no nos queda nada, es cuando Él puede llenarnos con todo lo que necesitamos. En ese momento de intercambio divino, nos damos cuenta de que precisamente aquello que pensábamos que nos vencería. La prueba, la lucha, la debilidad, se ha convertido en el lugar donde encontramos la plenitud del poder y la gracia de Dios. Así que si te encuentras en un momento de debilidad, no desesperes. No creas la mentira de que no eres suficiente o que estás fracasando. De hecho, es precisamente en ese momento donde Dios está a punto de realizar su mayor obra. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Y si confías en Él en esta etapa, saldrás fortalecido, más dependiente de Él
y más consciente del poder que solo Él puede brindar. Hay momentos en la vida en que clamamos a Dios y sentimos que nuestras oraciones caen en oídos sordos. En estos momentos de silencio, puede ser difícil ver más allá de la quietud y sentir la presencia de Dios. Es fácil caer en la trampa de creer que Dios nos ha abandonado o que, de alguna manera, está distante, desinteresado o indiferente a nuestras luchas. Pero la verdad es que el silencio de Dios no es señal de su ausencia. De hecho, a menudo es en estos momentos de quietud que Dios obra con más poder del que podemos comprender. Vivimos en un mundo que valora las respuestas instantáneas y las soluciones rápidas. Estamos acostumbrados a los resultados inmediatos, ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones o incluso en la tecnología. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, y su tiempo no está limitado por las presiones del mundo que nos rodea. A veces, el silencio que experimentamos de Dios no es una retirada, sino un momento de espera divina. Un espacio donde Dios nos permite confiar más y prepararnos para lo que está a punto de hacer. A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos del silencio de Dios en momentos clave del peregrinar de su pueblo. Los israelitas esperaron en Egipto durante cientos de años, clamando por liberación. Pero Dios no respondió de inmediato. Hubo momentos en el desierto en los que se preguntaron si Dios los había olvidado mientras enfrentaban el hambre, la sed y un miedo abrumador. Sin embargo, Dios estuvo con ellos todo el tiempo, orquestando su liberación a su propio tiempo. Su silencio no fue una señal de abandono, sino una señal de preparación mientras los formaba para la tierra prometida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el silencio de su Padre en el huerto de Getsemaní. Mientras oraba angustiado, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su momento de mayor agonía, parecía como si Dios le hubiera dado la espalda. Sin embargo, en ese silencio, Dios no estaba ausente. Él cumplía su plan supremo de redención a través del sufrimiento de Jesús. El silencio de Dios en la cruz no significó abandono, sino el cumplimiento de su perfecta voluntad de salvación. El silencio de Dios es un poderoso recordatorio de que no tenemos el control. En nuestra naturaleza humana, a menudo exigimos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y un camino claro. Pero el silencio de Dios nos enseña paciencia, fe y confianza en su tiempo. Es en la espera, en los momentos en que sentimos que nada sucede, que Dios a menudo realiza su obra más significativa. Nos prepara, nos fortalece y alinea nuestros corazones con su voluntad. En el silencio, Dios cultiva una fe más profunda y una mayor confianza en su plan, que siempre es mucho mayor que cualquier cosa que pudiéramos haber orquestado nosotros mismos. El silencio también es una prueba de nuestra confianza. Cuando Dios guarda silencio, nos enfrentamos a una decisión. ¿Seguiremos creyendo en su bondad incluso cuando no escuchemos su voz? ¿Permaneceremos fieles cuando lo sentimos distante? Este es un momento crucial en nuestro camino espiritual. El silencio de Dios nos invita a confiar no en lo que vemos ni oímos, sino en lo que conocemos de su carácter. Sabemos que es bueno, fiel y nos ama. E incluso cuando no podemos sentir su presencia, podemos estar seguros de que sigue con nosotros, trabajando entre bastidores para llevar a cabo su plan perfecto. Las demoras y los periodos de silencio en nuestras vidas no son señales de rechazo ni abandono. Son parte del proceso divino, que nos moldea para los planes que Dios tiene para nosotros. Aunque no comprendamos el silencio en el momento, podemos confiar en que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Cuando finalmente hable, será en el momento justo
y su plan se desarrollará de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Así que, cuando te encuentres en un periodo de silencio, no te desanimes. Recuerda que Dios no está ausente. Él está presente, obrando de maneras invisibles, preparándote para el siguiente paso en tu camino. Su silencio no es señal de negligencia, sino de su tiempo y cuidado perfectos. Confía en su proceso. Espera con fe, sabiendo que su plan siempre valdrá la pena. Llega un momento en la vida de cada persona en que llegamos al límite. Nos encontramos al borde del abismo, exhaustos, agotados y sintiendo que no tenemos nada más que dar. Las luchas, las decepciones, las angustias y los fracasos se acumulan, y ya no podemos soportar el peso solos. En esos momentos, podemos sentirnos perdidos, como si hubiéramos alcanzado el límite de nuestras fuerzas y resistencia. Pero es precisamente en estos momentos de entrega total, cuando llegamos al límite de nuestras capacidades, que encontramos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es frágil. No es un mero consuelo ni un alivio pasajero. Su gracia es poderosa, inquebrantable e insondable. Es en nuestros momentos de debilidad, cuando nos sentimos más quebrantados y vulnerables, que su gracia viene a levantarnos. La gracia de Dios no solo nos alivia en nuestro dolor, sino que nos fortalece. Nos da el poder de levantarnos de nuevo cuando estamos demasiado cansados, de mantenernos firmes, de avanzar cuando estamos seguros de que no podemos dar un paso más y de continuar cuando sentimos que hemos llegado a nuestro límite. El apóstol Pablo, una de las figuras más prominentes del cristianismo primitivo, comprendió la suficiencia de la gracia de Dios mejor que la mayoría. Pablo enfrentó numerosas pruebas, persecuciones y dificultades a lo largo de su vida. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre una lucha personal que enfrentó, refiriéndose a una espina en la carne que lo atormentaba. Oró fervientemente, pidiéndole a Dios 3 veces que le quitara esta carga de su vida. Sin embargo, en lugar de librarlo del dolor, Dios le respondió con estas poderosas palabras: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Pablo a esta revelación fue profunda. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Lo que Pablo comprendió en ese momento fue que la gracia de Dios no solo fue suficiente para sostenerlo en sus pruebas, sino que también fue lo que lo fortaleció para seguir adelante. Fue en su debilidad donde la fuerza de Dios brilló con mayor intensidad. Su gracia se convirtió en la fuente de la fortaleza y la resistencia de Pablo, incluso en medio de sus mayores luchas. Esta es la naturaleza de la gracia de Dios. No es una solución temporal ni un consuelo fugaz, sino un fundamento profundo e inquebrantable. Cuando sentimos que hemos dado todo lo que podíamos, cuando sentimos que estamos a punto de derrumbarnos bajo el peso de la vida, la gracia de Dios interviene y nos sostiene. Se convierte en el apoyo en el que nos apoyamos cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Es en nuestros momentos más vulnerables que la gracia de Dios se nos acerca, recordándonos que no tenemos que cargar con el peso del mundo solos. La gracia de Dios no se gana ni se merece. Se da libremente. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Y sin embargo, en nuestros momentos más desesperados, se nos ofrece en abundancia. Es en esta gracia que encontramos la fuerza para seguir adelante, para perseverar ante la adversidad y para perseverar cuando el camino por delante parece imposible. La gracia de Dios es suficiente para encontrarnos exactamente donde estamos y llevarnos a donde Él quiere que estemos. Es en nuestra debilidad que llegamos a comprender verdaderamente la profundidad de la gracia de Dios. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, finalmente nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos.
No podemos controlarlo todo, ni arreglarlo todo, ni llevar todas las cargas. Pero es en esa misma entrega, al admitir que no somos suficientes, que la gracia de Dios fluye y nos fortalece. No debemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de la fuerza que Dios nos da. Y cuando confiamos en su gracia, descubrimos que es más que suficiente para salir adelante. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que nos transforma. No es solo una fuente de fortaleza, sino también de sanación. Repara las heridas de nuestro corazón, restaura lo perdido y renueva nuestro espíritu. Es en la gracia que encontramos el coraje para perdonar, la resiliencia para recuperar la esperanza y la paz que trasciende el entendimiento. Puede haber momentos en los que nos sintamos completamente agotados, en los que sintamos que no tenemos nada más que dar. Pero incluso en esos momentos, la gracia de Dios no se agota. Es infinita. Es suficiente para cada prueba, cada desafío y cada angustia. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, solo entonces podemos experimentar plenamente el poder y la suficiencia de la gracia de Dios. Y en esa gracia, encontramos la fuerza para levantarnos de nuevo, para seguir adelante y para seguir caminando en su propósito para nuestras vidas. Así que, cuando sientas que estás en tu punto más débil, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto. La gracia de Dios es suficiente. Es poderosa, es sustentadora y nunca se agotará. Nunca estás solo. Y su gracia siempre será suficiente para llevarte adelante. En los momentos más oscuros de la vida, cuando el aislamiento y las dificultades nos abruman, es fácil sentirnos perdidos u olvidados. El camino por delante puede parecer confuso y las cargas que llevamos pueden parecer insoportables. Pero en estos momentos de incertidumbre, la fe y la esperanza se convierten en nuestras anclas, manteniéndonos firmes y avanzando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fe y la esperanza en Dios no son solo emociones pasajeras. Son el salvavidas que nos sostiene incluso en las etapas más difíciles de nuestra vida. Nos recuerdan que el plan de Dios siempre está en acción, incluso cuando no podemos verlo, y que nos está preparando para algo mayor. La fe es el fundamento sobre el que construimos nuestra confianza en Dios. Es la creencia de que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, Dios sigue siendo bueno y sus promesas son verdaderas. La fe no requiere que tengamos todas las respuestas ni que veamos el panorama completo. De hecho, a menudo requiere que avancemos con confianza cuando no tenemos idea de lo que nos espera. La fe es la decisión de aferrarnos al carácter de Dios. E incluso en ausencia de una dirección clara, es la confianza de que, aunque las tormentas nos azoten, Dios sigue en control y su propósito para nuestras vidas permanece inalterado. La esperanza es el fruto de esa fe. Es lo que nos impulsa a seguir adelante cuando solo tenemos un atisbo de las promesas de Dios, un leve susurro del bien que nos tiene reservado. Es la seguridad de que, por difícil que sea el camino, no estamos solos. La esperanza nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante y para aferrarnos a la creencia de que nuestras circunstancias presentes no definen nuestro futuro. La esperanza nos dice que hay más esperándonos, que el plan final de Dios para nuestras vidas es mayor que cualquier momento de sufrimiento o prueba. La Biblia nos recuerda el poder de la fe y la esperanza en Romanos 8, 24, 25. Porque en esta esperanza fuimos salvos. Ahora bien, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque quien espera, lo que ve. Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia.
Este pasaje capta maravillosamente la esencia de lo que significa tener fe y esperanza en Dios. No siempre vemos el panorama completo, pero confiamos en su promesa de que está obrando tras bastidores. Es esta esperanza la que nos ayuda a navegar las etapas difíciles de nuestra vida, sabiendo que Dios tiene un plan, aunque aún no lo entendamos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios y nos aferramos a la esperanza, no solo somos sostenidos en los momentos difíciles, sino que también nos preparamos para el propósito mayor que tiene para nuestras vidas. Las luchas y los desafíos no son casuales. Son el proceso de refinamiento que nos transforma en las personas que Dios necesita que seamos para el siguiente capítulo de nuestro camino. Las pruebas que enfrentamos tienen un propósito, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Nos preparan para resurgir, más fuertes y mejor equipados para cumplir el propósito que Dios nos ha puesto delante. Tomemos, por ejemplo, la historia de José. Su vida estuvo marcada por la traición, el abandono y las dificultades. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y abandonado en momentos difíciles, José tenía todas las razones para perder la esperanza. Sin embargo, a pesar de todo, José nunca perdió la fe en Dios. Confió en que Dios tenía un plan para su vida, incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Al final, José ascendió a una posición de gran poder donde pudo salvar innumerables vidas durante una época de hambruna. Su fe y esperanza en Dios, incluso en medio del sufrimiento, no solo lo sostuvieron, sino que lo prepararon para cumplir su propósito divino. De igual manera, el apóstol Pablo, quien enfrentó persecución, encarcelamiento y dificultades implacables, continuó perseverando con fe, siempre esperanzado en las promesas de Dios. A pesar del dolor, sabía que las pruebas que soportó no fueron en vano. En Romanos 304, Pablo escribe: «No solo eso, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza». Este es un poderoso recordatorio de que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer. Nuestra fe y esperanza se refinan a través de la adversidad, haciéndonos más resilientes, más compasivos y más capaces de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nos aferramos a la fe y la esperanza, nos preparamos para el futuro. Las pruebas que enfrentamos hoy pueden parecer contratiempos, pero en realidad son las mismas experiencias que nos preparan para el propósito mayor que Dios nos ha puesto delante. Nuestras luchas no nos definen, sino que nos moldean. Nos enseñan perseverancia, humildad y confianza. Refinan nuestro carácter y aumentan nuestra capacidad de amar y servir a los demás. A pesar de todo, podemos descansar en la certeza de que Dios está usando cada momento de nuestras vidas, cada dificultad, cada prueba y cada alegría, para prepararnos para el propósito único que tiene para nosotros. La fe y la esperanza son las herramientas que nos ayudan a navegar el camino, incluso cuando el sendero es incierto. Nos recuerdan que Dios está con nosotros, que Él obra todo para nuestro bien, y que su tiempo es perfecto. Puede que no siempre entendamos las razones de nuestras dificultades, pero podemos confiar en que Dios nos guía hacia algo más grande. Así que, en esos momentos en que te sientas aislado, cuando el peso del mundo parezca insoportable, aférrate a la fe y la esperanza. Confía en que Dios está obrando tras bambalinas, incluso cuando no puedas verlo. Sigue adelante, sabiendo que Él te está preparando para un propósito mayor, un propósito que se revelará en su momento perfecto. Y cuando llegue el momento de resurgir, te encontrarás más fuerte, más sabio
y más capacitado para cumplir el llamado que Dios ha puesto en tu vida.